Caicho. Voy a cambiar de... ¿Se escucha? Sí. Caicho, a todos, perdonen que tengo que hablar en la lengua del imperio y no puedo hablar en otra lengua, en la lengua de ustedes. Entonces les pido excusa por eso. Y entonces la discusión que tenemos hoy es una discusión muy seria porque tenemos el ascenso del fascismo ahí en nuestras narices, en el mundo, a escala mundial, y en particular en el Estado español. Tenemos el ascenso del fascismo. Y entonces yo quisiera como hacer un recorrido, un poco para entender el fenómeno del fascismo. Y quiero comenzar por el momento en que se funda el mundo moderno. Bien. Quiero aclarar que en mi vocabulario, cuando yo hablo de la modernidad, estoy hablando de una civilización de muerte. Bien, yo no estoy hablando, cuando hablo de modernidad, como se habla por acá, como celebratoriamente, con la modernidad es la gran cosa y todos tenemos que ser modernos y ese es como el objetivo, ser moderno. Y entonces yo voy a hablar de la modernidad tal como la han pensado pensadores y pensadoras del sur global, que no tienen un discurso celebratorio de la modernidad, al contrario, la modernidad es un sistema civilizatorio de muerte, de destrucción de la vida, de la destrucción de civilizaciones, de millones de seres humanos asesinados, la destrucción de la ecología planetaria, es decir, la vida en su sentido más amplio, vida humana y vida no humana. Entonces, aclaro esto porque a veces me ha pasado que empiezo a hablar de la modernidad y la audiencia en esta parte del mundo a veces se me confunde, a lo mejor aquí no, pero lo aclaro por si acaso, que se confunden porque como el discurso de la modernidad siempre es como celebratorio, pues a veces no queda claro en lo que yo estoy hablando y no queda claro de que, bueno, está diciendo modernidad, pero está diciendo todas estas críticas a la modernidad, pero la modernidad es positiva, entonces, ¿cómo es que entonces se enreda la cosa? Entonces yo quiero desenredar desde el principio. No estoy hablando nada positivo de la civilización moderna occidental. Es una civilización que está destruyendo la vida a escala planetaria. Entonces empiezo por ahí, por aclarar eso. Entonces voy a ir un poco a la historia. Tenemos el primer momento de la expansión colonial europea fue en la península ibérica, la corona castellana aragonesa en la conquista de Al-Ándalus. Observen que no dije reconquista, no usé R y E, dije la conquista de Al-Ándalus, porque eso de la reconquista es un mito de la historiografía eurocéntrica españolista. O sea, no hubo nunca, y lo digo así bien fuerte para que nadie se equivoque, yo digo que nunca hubo una invasión árabo-musulmana a España. Eso nunca pasó. Y lamentablemente es una historia que nos las hemos tragado por todos lados, incluyendo no solamente del lado del imperialismo español, sino también incluso hasta las izquierdas soberanistas se han tragado esa historia. Porque eso nunca pasó. Bien, y estoy trayendo estos temas porque, claro, parte de la fuente hoy del racismo, la islamofobia, que es el caldo de cultivo del fascismo, viene de una historia mal contada, ¿bien? De una distorsión histórica que hace ver a la corona, hace ver a España, lo pongo entre comillas porque van a ver por qué, hacen ver a España como una víctima
de una supuesta invasión árabo-musulmana. Bien, para empezar, España no existía en el siglo VIII. Si hubo una invasión, no fue España, porque España no existía. Eso es un invento del españolismo, que quieren ver a España desde Adán y Eva. Y España no existía en el siglo VIII. Es más, España no existía en el siglo XVI. España es un invento del siglo XIX, para ser más preciso. Pero en el siglo VIII, ¿qué había? Los visigodos. Era el imperio despótico de los visigodos en la península ibérica. Bien, si hubo una invasión fue a los visigodos, no fue a España. Pero la historiografía españolista te hace ver, te mete la R y la E ahí para que te creas que es que nos han despojado, los árabes nos despojaron, nos quitaron lo que teníamos y hemos hecho una guerra de reconquista para recuperar lo que nos quitaron. O sea, ya el Imperio Español haciéndose la víctima. Esa es una narrativa muy engañosa, porque luego te hace ver que ellos son las víctimas, ¿no? Y en realidad son los victimarios, son los que producen víctimas. Y con esa narrativa, pues nos han vendido la moto que aquí los musulmanes han sido los peores enemigos, no sé qué. Bueno, segundo lugar, aquí había un imperio despótico, que eran los visigodos, en alianza con la iglesia romana, ¿verdad? La iglesia en Roma. Y ese imperio despótico tenía sus víctimas. Y en este territorio de la península ibérica habían judíos, habían cristianos unitarios, no trinitarios. Recordemos que los primeros cristianos eran unitarios. El cristianismo trinitario es un invento de Constantino, el emperador de Roma del siglo IV. Es un invento del siglo IV. No existía cristianismo trinitario hasta el siglo IV. Eso es una discusión larguísima que no me voy a meter. Tengo videos por ahí sobre esa transición del cristianismo unitario al trinitario y qué consecuencias ha tenido eso para nuestro mundo hoy. Entonces, voy a ponerlo entre paréntesis, porque ha tenido consecuencias muy nefastas esa transición. Entonces, el cristianismo, habían cristianos unitarios en la península ibérica, judíos, habían pueblos ibéricos, habían una diversidad de pueblos, diversidad de lenguas también. ¿Y qué pasó? La explotación y dominación era tan brutal de los visigodos sobre el pueblo en aquella época que la gente pues se unió y hubo un grupo de gente que cruzó al otro lado del Mediterráneo a pedir solidaridad, a pedir apoyo para hacer, porque en el otro lado del Mediterráneo derrotaron a los visigodos y eran los pueblos musulmanes que derrotaron a los visigodos del otro lado, porque los visigodos estaban en los dos lados. Derrotan allá, entonces ellos van allá a pedir apoyo. Ayúdennos, como ustedes tumbaron aquí a los visigodos, ayúdennos a tumbar a los visigodos ahora del otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Los musulmanes mandaron un apoyo, yo le llamo simbólico. Y le llamo simbólico porque mandaron, en los libros de historia se debate entre 6.000 soldados y 15.000 soldados. O sea, el debate está ahí. No se sabe bien qué cantidad. Entonces, claro, el imperio visigodo tenía más de 230.000 soldados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que, vamos a poner el número de la cifra más alta, 15.000, 20.000 soldados, cómo es que en 3 años, sin armas modernas, sin vehículos motorizados, sin aviones, sin helicópteros, sin tanques de guerra, sin nada de estas armas modernas que tenemos hoy, liberan la península ibérica del régimen visigodo en 3 años? ¿Cómo pasó eso? 20.000 soldados.
estoy poniendo la cifra más alta posible, pero imagínense si fueran 10, 12 mil, igual, vamos a poner 20 mil, contra un ejército de más de 230 mil. Y un ejército de 20 mil soldados que no conocen el terreno, que llegan aquí y nunca habían estado aquí. Entonces, ¿cómo puedes pelearle a un ejército de 230 mil soldados si tú no conoces nada de aquí, ni el terreno, ni el territorio, ni nada? Y en 3 años liberas la península ibérica. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí hay una historia que no nos están contando. Y esa historia es la historia de que aquí hubo una guerra de liberación, donde todos los pueblos se unieron y tumbaron a los visigodos. Eso fue lo que pasó. No pasó otra cosa. Todos los pueblos que habían aquí se unieron contra los visigodos. No hay otra explicación de que un ejército de 20.000 soldados que mandaron los musulmanes, yo digo una solidaridad simbólica porque no había realmente un ejército de 20.000, no podía tumbar a un ejército de más de 230.000 soldados, que además conocían el terreno mejor que los otros. Entonces algo pasó que no nos están contando. No fue un ejército de 150.000, 200.000 soldados. Entonces yo diría, vale, aquí hubo una invasión árabo-musulmana, pero no hubo un ejército de ese tipo de... Era un número minoritario comparado con lo que había aquí de los visigodos. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se unió y en 3 años liberan la península ibérica y tumban el régimen visigodo. Entonces, y se forma lo que se conoce en la historia como Al-Ándalus, ese periodo de la historia de Al-Ándalus, que duró aquí en la península ibérica unos 800 años. Y entonces, ahí hay una serie de mitos, etcétera, que no me voy a meter tampoco ahí porque nos vamos del tema, pero yo creo que esto es fundamental empezar por aquí, porque parte del discurso de la extrema derecha, aquí, por ejemplo, Vox y alguna gente del PP, es el discurso de la reconquista. ¿Bien? Y con ese discurso es que están movilizando a la gente ante un fantasma, de que nos están invadiendo. Los sacamos en 1492, no dejemos que vuelvan. Y por ahí va, si ustedes escuchan los mítines de Vox y todo eso, de eso es que están hablando a la gente, le hablan de estas cosas. Y claro, yo siempre digo, claro, ¿por qué nos sorprendemos que tanta gente hoy día esté siguiendo este discurso de Vox y de la extrema derecha del PP? ¿Qué está pasando, no? Y claro, yo siempre digo, es que nosotros, o sea, aquí en el Estado español, cuando tú miras los libros de texto de historia, lo que lees es el relato de la Reconquista. Ese mito, esa mentira. Entonces tú lees eso y claro, si te educas con eso, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por todo lo que está en el medio, todo el mundo comparte ese mito fundacional del Estado español, pues no te sorprenda que el fascismo esté creciendo con este tipo de discurso, porque eso es lo que estás aprendiendo los niños, es lo que están aprendiendo en la escuela. Ese tipo de narrativa que vos repites, pero que está allí en los libros de texto, véanlo, búsquenlo, que está ahí, en los libros de historia, que se enseñan en las escuelas aquí. Entonces, no te sorprenda que el fascismo tenga caldo de cultivo en muchas cabezas de este espacio, porque obviamente es algo que se enseña como una historia normalizada, naturalizada en los libros de texto, desde que los niños son pequeñitos hasta grandes. En las escuelas aquí se enseña ese tipo de fake news. Esos son fake news de la historia, fake news. Entonces, luego tenemos, empiezo por ahí un poco para discutir este tipo de mitos que son fundamentales donde estamos para el discurso del ascenso del fascismo. Pero vamos a mirar otra parte de la historia.
que es la expansión colonial europea. La expansión colonial europea comienza con el reino de Castilla junto al reino de Aragón en la conquista del Andaluz, que duró 800 años. Todo eso duró, pero en el siglo XV es donde se intensificó ya los últimos momentos de esa guerra de 800 años. Fíjense, el reino de Castilla le tomó 800 años. Eso es una conquista. Cuando el siglo VIII duró 3 años, porque eso fue un proceso de liberación donde todo el pueblo se unió a tumbar a los visigodos. En cambio, lo otro era conquista, no era re. Y yo siempre digo, mientras en el Estado español los pueblos dentro de ese Estado sigan con la R y la E en la cabeza, no va a ser posible descolonizarnos de esas narrativas históricas del españolismo. Esa R y E hay que tumbarla porque es parte del fake news. Y nos ponen a pelear con pueblos hermanos. ¿Bien? Y eso es parte de lo que hacen el fascismo. El fascismo siempre te pone de enemigo para desviar la atención de los problemas centrales que viven los pueblos, pues siempre ponen un chivo expiatorio enemigo ahí. Y lo han hecho siempre, toda la vida. Y lo están haciendo otra vez. Bien, y uno de esos chivos expiatorios, en el caso de la Europa occidental hoy, incluyendo el Estado español, es el tema de los moros, el tema de los musulmanes, de la islamofobia. Y con eso se ha montado de caballito de batalla el fascismo hoy en Europa occidental. Está montado sobre un discurso islamófobo, un discurso racista contra los pueblos árabes musulmanes, para que el descontento de las clases trabajadoras europeas se canalice no contra el sistema, sino contra un trabajador que está en peor situación que ellos. Y entonces, bingo, en el momento que el sistema logra que el descontento ante la crisis mundial del sistema capitalista, imperialista mundial, que los trabajadores blancos europeos canalicen su descontento contra un trabajador en peor situación que ellos, bingo, el sistema queda intacto. Porque en lugar de canalizar contra el sistema imperialista, capitalista, canalizan contra obreros en peor situación que ellos. Y para eso viene el racismo como ideología central. Yo por eso le llamo a los fascistas los bomberos del capitalismo. Porque siempre aparecen en los momentos de crisis, cuando el capitalismo tiene en fuego los países por la misma crisis del sistema, y entonces ahí aparecen los demagogos de turno a decirle a la gente, tu problema no es el saqueo del capital financiero, tu problema no es el austericidio del capital financiero del neoliberalismo, tu problema no es la explotación y dominación de un sistema imperialista mundial que beneficia al 1% y deja al resto del mundo fuera. Tu problema no es ese. Tu problema es que aquí llega una gente en peor situación que ellos, trabajadores que vienen a trabajar, que vienen de migrantes, que vienen. Ese es tu problema. Esa es la gente que te está quitando los empleos. Esa es la gente. Todo esto son mentiras porque estadísticamente se ha demostrado que los migrantes vienen a ocupar trabajos que la gente no quiere hacer acá. Pero esto es lo que dicen. Vienen a quitarnos los trabajos, vienen a quitarnos nuestros recursos, vienen a quitarnos, o sea, y con ese discurso movilizan, y esto no es solamente en el Estado español, esto está pasando por toda Europa occidental y en los Estados Unidos ya ni te cuento. Bien, en los Estados Unidos ya ni te cuento, ya ustedes habrán visto las noticias, ¿no? Cómo hay milicias como las que tenía Hitler persiguiendo migrantes latinos por todo Estados Unidos. Los secuestran y se los llevan a las cárceles de Bukele. Los secuestran y los torturan. Tienen cárceles construidas por todo el país. No sé si ustedes han visto esos videos que realmente, ¿cómo te digo?, me revuelcan el estómago cada vez que lo veo, porque esa gente estos policías o estas milicias que ha organizado Donald Trump,
están por todas las esquinas del país y ven un latino y enseguida lo agarran sin preguntarle ni siquiera cuáles son tus papeles, o sea, nada. Ahí los agarran y se los llevan y después veremos. Y hay incluso muchos ciudadanos estadounidenses que se los han llevado enredados para las cárceles de Bukele, a los calabozos de Bukele en El Salvador. Y ahora se los están llevando a países africanos. Se están llevando a la gente. O sea, son cosas, que están pasando mientras hablamos, que son graves y están movilizando al pueblo trabajador estadounidense que ha vivido y sigue viviendo una crisis económica muy fuerte del 2008 para acá, que eso no se ha resuelto, se ha intensificado, y le canaliza su descontento no contra el sistema, sino contra trabajadores en peor situación que ellos. Y entonces, cuando eso se logra, ¡boom!, bingo para el sistema. No va a haber oposición al sistema, porque la gente ha puesto su descontento, lo ha canalizado contra un chivo expiatorio. Y eso lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, no tengo que hacerles esa historia, ustedes la conocen mejor que yo. Entonces, y lo seguimos viendo. Entonces, en el siglo, voy a ir para atrás un poco para poner, la expansión colonial europea empezó con la conquista de Al-Ándalus. Entonces, la conquista de Al-Ándalus, yo siempre digo que es el laboratorio de los métodos de conquista que van a usar el resto del mundo. ¿Bien? Esto es muy importante, tengo videos extensamente para los que les interese profundizar más en eso, explicando todos los detalles de cómo fue la conquista del Al-Ándalus y cómo los métodos de conquista que usaron ahí se los llevaron a otras partes del mundo. Y les voy a poner un ejemplo, no puedo meterme en todos los detalles porque el tiempo es limitado y entonces quiero entrar en unos temas un poco más contemporáneos, pero para darles un ejemplo, uno de los métodos de conquista que usaron en Al-Ándalus es lo que se llama la encomienda. El sistema de la encomienda. Quizás ustedes no han escuchado esto, pero en América Latina el sistema de la encomienda está en todos los libros de historia, porque era el sistema que usaron contra los pueblos originarios que conquistaron. ¿Bien? Y entonces la encomienda era un sistema donde familias del norte, cristianos del norte de la península, bien, cuando conquistaban territorios de Al-Ándalus, los traían con sus familias, sacaban a la gente por la fuerza de sus viviendas, de sus territorios, bien, los que sobrevivían los ponían a trabajar en la encomienda, que tenían que trabajar un número de horas al día gratuitamente, bien, para la gente que conquista la tierra, en este caso, familias del norte, generales del ejército castellano y aragonés que se repartieron las tierras de Al-Ándalus entre ellos y se hicieron latifundistas. Entonces, los que sobrevivían, judíos y musulmanes y cristianos unitarios que sobrevivían, los sometían a la encomienda. Tenían que trabajar un número de horas al día gratuitamente para el encomendero. Bien, entonces los sacaban de sus casas, les expropiaban de todo lo que tenían, el encomendero traía a su familia, ocupaba las viviendas, etcétera. Bueno, eso en la literatura de las ciencias sociales se conoce como colonialismo de población. Un colonialismo donde el colonizador lo que le interesa es la tierra, los recursos, las propiedades, etcétera, de los colonizados, y vienen con su familia y ocupan las casas. Y sacan por la fuerza a los nativos del territorio. Y entonces, por la fuerza quiere decir que matan, hacen masacres, matan a un montón de gente, otros los torturan y los matan en la Inquisición, y los que sobreviven, muchos sobreviven y cruzaron el Mediterráneo y se fueron a las tierras musulmanas del otro lado, judíos y musulmanes, pero también cristianos unitarios, hay que decir esto. Entonces, luego ocupan el territorio y aquellos que se convierten, porque es cristianízate o te mato,
Los que se convierten forzadamente, esos son los que se quedan en el territorio y tienen que trabajar como un trabajo semiesclavo en la encomienda. Ese método de explotación del trabajo, y el encomendero está a cargo de observar y vigilar que la conversión no está fingiendo conversión, que en realidad se han convertido, los judíos y los musulmanes y los cristianos unitarios, que se han convertido. O sea, que no solamente está a cargo de la explotación del trabajo, sino que también el encomendero está a cargo de la vigilancia de la conversión de la gente que se queda en el territorio. Solamente te puedes quedar si te conviertes. ¿Bien? Entonces, ese sistema se lo llevaron después para las Américas, en la conquista de las civilizaciones de los pueblos originarios. Y ese sistema que se llama en la literatura colonialismo de población, en inglés settler colonialism, es el mismo que se está practicando en Palestina. El mismo. ¿Bien? Eso para darle un ejemplo, porque tengo una lista de ejemplos de cómo los métodos de conquista que han usado por los siguientes 500 años, el laboratorio de eso fue la conquista del Al-Ándalus. Pero les pongo ese ejemplo un poco para que tengan una idea de cómo métodos que ocurrieron hace 500 años están vivitos y coleando hoy en el mundo y cómo los siguen usando. Y lo han usado en muchas partes del mundo, este colonialismo de población. Y lo tienes en Palestina hoy. Y lo triste del colonialismo de población es que el colonialismo de población está fuertemente asociado con genocidio. ¿Por qué? Porque a diferencia del colonialismo de explotación, el colonialismo de población no le interesa tanto explotar la mano de obra del colonizado. Lo que le interesa es quedarse con sus tierras, con sus viviendas, con todo y ocupar el territorio. Y en ese proceso es un proceso de limpieza étnica del territorio, un proceso genocida. No hay colonialismo de población, ni uno, y reto a que alguien me dé un ejemplo. No hay un solo colonialismo de población sin genocidio, no existe. Todos los colonialismos de población, el que se ejerció en Estados Unidos, en la fundación de Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Sudáfrica, en Zimbabue, o sea, te vas por el mundo y todos los colonialismos de población van asociados directamente con genocidio. Y es lo mismo que vemos hoy en Palestina. Es un colonialismo de población. Colonos europeos que vienen de otras partes del mundo a ocupar la tierra de los palestinos, por la fuerza masacrarlos, sacarlos de sus viviendas, sacarlos de sus territorios y ellos ocupar el territorio. Esa limpieza étnica viene ya desde hace mucho tiempo, porque eso empezó con el Imperio Británico en 1917, con el Tratado de Balfour, y luego se intensificó cuando se creó el Estado sionista, racista, colonial de Israel en 1948, que se creó con la Nakba, lo que llaman los palestinos la catástrofe, que fue una gran masacre que hicieron para quedarse con sus viviendas, sus tierras y todo. Pues eso empezó, el primer Nakba fue aquí, moderno, el primer Nakba moderno fue en la conquista del Al-Ándalus. Eso para que tengan una idea del significado que tiene la conquista del Al-Ándalus. El tema de destruir lengua, destruir la espiritualidad, imponer una lengua, eso empezó en la conquista del Al-Ándalus. O sea, empezó mucho antes en la conquista del Al-Ándalus. Y por eso llamó la atención, porque hay muchas cosas que hay que escarbar ahí para entender el mundo en que estamos. Y conozco un pensador musulmán que él dice, estamos hoy, el mundo que vivimos hoy es el mundo post-andalusí. Porque precisamente estaba llamando la atención de que fue con la caída de Al-Ándalus que luego la península ibérica se lanza al expansionismo, que luego en ese juego entraron después los imperios europeos del norte, ¿ves? Porque en el siglo XVI era España y Portugal. Digo España y estoy usando un término anacrónico, porque en realidad no es España, es la corona cristiana castellana. España no existía, pero digo esto un poco para facilitar la comunicación. Y la corona aragonesa, que estaban en ese momento en alianza, hasta que se van a la conquista
de Abiyala, de las Américas, y allá la corona castellana ve la riqueza que hay y le da el golpe de estado a la aragonesa, bien, en el siglo XVI, lo sacan del camino, porque recordemos que quienes manejaban el comercio marítimo y quienes tenían la navegación desarrollada eran los aragoneses, no eran los castellanos, que era un imperio terrestre. Entonces usaron ese conocimiento en esa alianza de los aragoneses y luego le dieron la patada cuando vieron toda la riqueza que tenían ahí. Pero bueno, eso es otra historia que tampoco me puedo meter, porque eso es demasiado largo meternos ahora. Entonces, fíjense cómo vamos por la historia sacando, o sea, diciendo cosas y luego suspendiendo la explicación, porque si no no me da el tiempo. Entonces, y Colón iba con mapas. Colón no iba ahí sin saber a dónde iba, él iba con mapas. El problema es que en esa época histórica ningún europeo sabía leer esos mapas, ¿bien? Y por eso él le llamó la India a lo que él veía en el mapa, y él creía que había llegado a la India. Y él se murió 10 años después creyendo que estaba en la India. Él todavía nunca se dio cuenta que estaba en otro sitio del mundo. Y si tú miras los diarios de Colón, él cuando llega a Panamá y ve el Pacífico, dice que está en el río, en una orilla del río Ganges. Lo dice en su diario. Entonces estaba perdido, pero por eso le llaman a los pueblos originarios, allá le llaman indios, por un error geográfico de Colón. Nadie allí se llamaba indio, pero nadie. Eso son una imposición identitaria imperial, colonial, que no tiene nada que ver con las identidades que tienen esos pueblos. Nadie se llama indio todavía al día de hoy. Bien, esos son categorías coloniales que se impusieron allí. Identidades coloniales que no tienen nada que ver con nada. Son ficciones que los imperios se inventan para clasificar poblaciones. Bien, entonces, tenemos que en un primer momento fue la corona castellana con la corona portuguesa, que comienzan este proceso de expansión colonial. Luego, en el siglo XVII, con la Guerra de 30 años, los holandeses desplazan a la península ibérica y los sacan del medio. Luego, en el siglo XIX, los británicos sacan a los holandeses y sacan a los franceses. En la guerra napoleónica, en 1814, se convierte en el nuevo centro, pasa a ser Inglaterra, siglo XIX, 1814-1914. Luego viene otro periodo caótico de guerras mundiales y viene Estados Unidos como el nuevo hegemón, como el nuevo país hegemónico de ese sistema que se creó a escala mundial, un sistema imperialista, capitalista mundial que se creó con la expansión colonial europea, en este caso en un primer momento de la corona castellana, aragonesa y portuguesa, y luego todo eso queda desplazado con la guerra de 30 años en el siglo XVII y vienen los holandeses y le dan la patada a la península ibérica y se montan ellos. Y luego vienen los británicos, porque viene un momento de caos en el siglo XVIII, donde los holandeses quedan así como en crisis y no sé qué, y ahí vienen los contendientes a ver quién es el nuevo jefe de este sistema civilizatorio en que estamos. Y entonces se imponen los británicos, que le ganan la guerra a Napoleón en 1814, y entonces se imponen los británicos por 100 años. Luego viene un momento de caos otra vez y vienen las guerras mundiales a decidir quién manda. Y entonces hasta que finalmente en la primera nunca se solventó. La segunda fue la que finalmente definió a Estados Unidos como el ganador. Entonces Estados Unidos le pone orden al sistema. Cada vez que gana uno le pone un orden al sistema. Con los holandeses el Tratado de Westfalia, ¿te acuerdas? Y así por estilo, cada uno va poniéndole orden al sistema hasta que cae en crisis y vuelve otra vez. Y eso se resuelve con guerras. Esos conflictos de los interimperialistas, de quién va a ser el nuevo jefe del sistema, con guerra. Hasta el día de hoy ha sido así. ¿Bien? Entonces, llamo la atención a esto porque, atención, ¿bien? Estamos en un momento donde esto de resolver esto con guerra, esto es peligrosísimo hoy. ¿Bien? Porque en aquella época
Habían guerras, se mataban millones, pero no eliminaban a la humanidad, porque no habían las armas para hacerlo. Hoy día están las armas para eliminar a la humanidad. Entonces estamos en un momento de peligro para la humanidad, porque estamos en un momento de caos sistémico como el que hubo en otros momentos de la historia, y hay contendientes a ver quién va a ser el que se va a quedar de jefe, ¿bien? De este sistema imperialista capitalista mundial. Entonces, bueno, hago ese recorrido un poco con pinceladas, mostrar cómo en este sistema van cambiando los jefes del sistema a través del tiempo, y decir que en cada uno de esos momentos hubo expansiones coloniales que hicieron España y Portugal siglo XVI, Holanda, Gran Bretaña, Francia siglo XVII y XVIII, todos estos imperios en el XIX y XX, hasta que coparon el planeta entero, destruyeron todas las civilizaciones que existían, todas. No quedó ni una fuera de este sistema civilizatorio, ni una. Destruyeron todas. Ya lo último que quedaba eran los otomanos a principios del siglo XX, y en la Primera Guerra Mundial se lo cargaron. Los franceses y los británicos se sentaron en una oficina en Londres y se dividieron el pastel, como hicieron con África en los 1880, que se sentaron en una oficina en Berlín y literalmente con un pastel, con el mapa de África, se fueron dividiendo así los pedazos del pastel. Esto no lo estoy diciendo como una metáfora, es que lo hicieron así. Y a cada uno le tocó un pedazo del pastel de África y se dividieron África. Y era con un pastel que representaba el mapa de África, y entonces entre todos los imperios europeos se dividieron el pastel con un cuchillo. Esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo. Entonces, esto que parece como un cuento de este invento es ese. No, así fue, como se lo estoy contando. Con millones y millones de seres humanos asesinados, torturados. ¿Cómo diría? Peor que la muerte, con los brazos cortados. La barbarie. ¿Bien? Eso es la barbarie. Entonces, genocidio, matanza de pueblo. O sea, una cosa horrible en todas estas conquistas que les estoy hablando. ¿Bien? Entonces, la pregunta ahora es, volviendo al tema del principio, la modernidad. La modernidad es un sistema civilizatorio de muerte. ¿Bien? Si miramos la modernidad desde el punto de vista de los dominadores, ¿bien? De los que están, el 1%, o los imperios que están arriba y colonizan el mundo, destruyen todas las civilizaciones que existían, e incorporan como mano de obra barata y como forma de trabajo coercitivo a la población del mundo a trabajar para el gran capital de los imperialismos occidentales a través de esa expansión colonial. Si lo miramos, desde dónde miramos la modernidad va a definir cómo es que vamos a entenderla. Si tú la miras desde el 1%, ¿ve? Desde los imperios occidentales, pues ahí hubo procesos donde en el proceso imperialista de saqueo, dominación, explotación del planeta, hubo poblaciones que eran dentro de las murallas del sistema imperialista, que allí estaban dominadas, explotadas, pero que fueron recibiendo poco a poco migajas de ese sistema. Campesinos que vivían empobrecidos, que de momento empiezan a recibir ciertas migajas, trabajadores, etcétera, y va como levantándose poco a poco el nivel de vida de las personas dentro de las murallas del sistema imperialista. ¿Por qué? Porque el sistema imperialista necesita
de alguna manera cooptar a las poblaciones que tiene en su territorio para que esas burguesías capitales imperialistas puedan funcionar, ¿ve?, sin el peligro de tener de momento una población que se le está tirando encima. Entonces, poder vivir dentro de un territorio donde más o menos pueden subsistir sin que tengan la población metiéndosele por encima de las murallas de sus casas. Entonces, eso es lo que llamaba un autor que se ha olvidado, pero que decía cosas interesantes, como Lenin, que hablaba de la aristocracia obrera, porque él trataba de entender de dónde sale esta socialdemocracia que está bailando con el capital y que está vendida al capital. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué hay una masa obrera que que está en la cama con el capital? Y claro, él empieza a analizar y se da cuenta que es que hay un sector de la clase trabajadora que le llama la aristocracia obrera que está recibiendo mayores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, del saqueo imperialista. Es decir, que ahí pasan migajas en el saqueo imperialista, la burguesía imperialista le pasa migajas a clases trabajadoras para cooptarlos en el sistema imperialista mundial, para que no estén movilizados contra el sistema, sino que estén con el sistema. Entonces le llamaba eso la aristocracia obrera. Entonces hay ese mecanismo donde tú superexplotas un lugar del mundo y luego con la acumulación que tienes le pasas migajas a la gente en tu territorio para cooptarlos al sistema, aunque no sean ellos mismos capitalistas, imperialistas, pero que son trabajadores. Ese sistema, ahí se crea una situación donde hay un mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones dentro de esas murallas del sistema imperialista, pero ¿a costa de qué? A costa del saqueo, de la pobreza, de la destrucción civilizatoria, del genocidio, de las matanzas de millones de seres humanos en el mundo, a costa de la esclavización, a costa de la represión, a costa de las dictaduras sobre los pueblos del resto del mundo. Entonces, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos países, de por allá, pues se hacen barbaridades, pero se acumula la riqueza que permita a estos países imperialistas elevar su nivel de vida, incluyendo los explotados dentro de sus territorios, al punto que consientan con el sistema y que se vean más cercanos a su burguesía supremacista blanca, porque el discurso que usan frente al resto del mundo es el racismo. Estos son pueblos bárbaros, pueblos que les estamos trayendo civilización. Esta es la retórica que manejan, que es una distorsión histórica, porque a la altura de 1492, todas las civilizaciones, la china, la hindustana, la musulmana, la azteca, la maya, la inca, o sea, te vas por el mundo, los bantúes en África, eran civilizaciones de lejos mucho más avanzadas de lo que era Europa en esa época. Porque Europa estaba en un oscurantismo de la cristiandad. Y no se podía hacer ciencia porque quemaban vivos a los científicos por estar jugando con las fuerzas del demonio. No se podía, quemaban vivas a las mujeres acusadas de brujas. O sea, había un oscurantismo que no le permitía a Europa en esa época tener ciencia, tecnología, nada. Era un lugar totalmente, ¿cómo les digo?, oscurantista. ¿Y qué pasa? Lo que cambia, o sea, si tú miras la historia real, esas otras civilizaciones tenían grandes avances científicos, tecnológicos, materiales, civilizatorios, que fueron destruidos con la colonización. Entonces yo vengo, destruyo tu civilización, te colonizo, te meto a trabajar por nada, por la fuerza, a las empresas o a las plantaciones o a lo que sea que yo meto allí, y luego 400 años después digo, mira,
qué atrasados son ustedes. Mire, ustedes no tienen ciencia, ustedes no tienen tecnología, no tienen desarrollo. Claro, tú le destruiste las civilizaciones que eran más avanzadas que tú, te robaste la tecnología, te la robaste, eso se llama extractivismo epistémico. Se robaron la ciencia y la tecnología de los otros pueblos y luego la desarrollas tú y le impides a los otros desarrollarla. Y luego vienes 400 años después a decir, mira, qué subdesarrollados es esta gente, son pueblos primitivos, salvajes, no sé qué. Y entonces construye una narrativa racista para hacer creer que es que tú eres una raza superior y los demás son inferiores a ti. Fake news de la historia, esto es todo fake news. Porque si miras la historia real, te das cuenta que todas esas civilizaciones que hoy, a la altura del siglo XIX y XX, llamaban primitivas, salvajes y todo, eran civilizaciones de lejos mucho más avanzadas de lo que era Europa en aquella época. Y ahora, tú vienes 400 años después y dices, no, mira qué subdesarrollados, mira qué pobres son, mira, no tienen cultura, no tienen... Claro, tú destruiste toda la base civilizatoria de las instituciones de alta educación que tenían esas civilizaciones, esos pueblos, tú destruiste los procesos de desarrollo científico y tecnológico, tú destruiste, prohibiste que pudieran educarse en la escuela, los pusiste a todos a trabajar como burros. Y varios siglos después vienes y dices, mira, fíjate qué superiores somos, mira lo que hemos alcanzado y esa gente, mira cómo están. Entonces, llevamos 520 años, ya no sé ni la cuenta, 530 años de esta civilización que nombro de muerte, porque además de la matanza de seres humanos, además de la destrucción de otras civilizaciones, de las masacres, las torturas, todo lo que se ha hecho ante millones de seres humanos y se sigue haciendo, todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo, bien. Y nos los tratan de ocultar con fake news de los libros de historia, pero fake news de los medios de desinformación masiva, ¿bien?, que tenemos. Nos tratan de ocultar todo eso. Después de todos estos siglos, estamos ahora en el proceso de decadencia de esa civilización. Ahora estamos en el momento ya no de esplendor, ya no del el momento climático de esta civilización moderna occidental. Estamos en su decadencia. Me explico. Hay 3 temporalidades que entran en crisis. Esto para entender esta pregunta del ascenso del fascismo. Hay 3 temporalidades que nos ayudan a ubicarnos dónde estamos, en este momento de la historia, dónde estamos. ¿Bien? Porque estamos, ya he dicho que estamos en una civilización mundial. No existe otra civilización. Han destruido todas. Existen culturas, existen lenguas, existen cosmovisiones que han subsistido a pesar del epistemicidio y el genocidio, a pesar del saqueo, a pesar de la destrucción civilizatoria. Pero una cosmovisión, una lengua, no constituye una civilización. Una civilización requiere de formas de autoridad política, formas de economía, formas de pedagogía, formas de relacionarse con la naturaleza, con otros seres humanos. O sea, es una cosa mucho más amplia que simplemente una lengua, una cultura, una cosmovisión. La derecha y extrema derecha le encanta hablar de cultura como una cuestión culturalista, para luego decir el occidente es culturalmente superior y todos los demás son inferiores. De ahí brincan a decir, no, culturalmente nosotros estamos por encima de todo el planeta, somos superiores en el racismo que maneja Occidente. Pero ¿qué pasa? En esa retórica, ¿no?,
tenemos que pueblos que con el saqueo han quedado pauperizados. Pueblos que no tenían hambre, pueblos que no tenían civilizaciones esplendorosas, cuyos pueblos hoy están pauperizados por todo el planeta. ¿Bien? Entonces, en la expansión, en los últimos 30, 40 años, estamos viendo la decadencia de este sistema. Y voy a nombrar 3 temporalidades que nos indican dónde estamos, porque yo creo que hay que ubicarse históricamente dónde estamos. Una civilización que destruyó a todas las otras y que se quedó como la única civilización planetaria, la modernidad capitalista occidental. Esa es la que colonizó el mundo y la que está aquí, y todos estamos adentro. Gústenos o no nos guste, estamos todos adentro. Bien, no existe choque de civilizaciones. Ese cuento de los geopolíticos americanos, estadounidenses, es un cuento de hadas. No existe otra civilización fuera de esta. Y nos hacen creer que hay un choque de civilizaciones, como si hubieran civilizaciones por montón por ahí. Todas fueron destruidas en la expansión colonial europea. No quedó nada allí. No quedó nada. Que quedaron culturas, lenguas y cosmovisiones, sí, pero eso no es equivalente a ser una civilización. Bien. Entonces, la primera temporalidad, hay 3 temporalidades que quiero nombrar, que en el 2020, con la crisis del COVID, las 3 caen en crisis terminal. La primera es el ciclo temporal del neoliberalismo, que empieza con el golpe de Estado de Pinochet en Chile en el año 73, y menciono ese golpe de Estado porque ese es el primer laboratorio de neoliberalismo en el mundo, donde los Chicago Boys, la Escuela de Economistas de Chicago, usan a Chile del laboratorio de modelo de austericidio neoliberal, a través de una dictadura. Bien. Y luego ese modelo de capitalismo salvaje es el que luego se instaura en el Consenso de Washington en 1981, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Y lo generalizan al planeta como las políticas que se van a usar frente a todo el planeta, sobre todo el tercer mundo, la periferia del mundo. Y es política de capitalismo salvaje, de saqueo, ¿bien? Donde le imponen a los pueblos políticas de Estado, expulsión de empleo de millones de personas, cortes de presupuestarios de educación, de salud, de montones de cosas, para que todo se privatice en manos del mercado y que el mercado decida. Claro, cuando tú dices el mercado decida, es como si tú dijeras en una pelea de boxeo que tienes ahí el que mide 8 pies a pelear con el que mide 3 metros, por usar el lenguaje de aquí, y el que mide 1 metro en el ring hay que decidir ahí quién, o sea, dejar que la lucha decida, ¿no? Eso es como decir que el mercado decida, es que los monopolios, oligopolios del mundo decidan qué se hace y qué no se hace. Eso es lo que estás decidiendo. O sea, ahí no hay nada democrático en eso. Y entonces, ¿qué pasa? Ese modelo entra en crisis en el 2020 con la crisis del COVID. ¿Por qué? Porque se vio que los países que siguieron al pie de la letra el neoliberalismo no pudieron con la crisis de salud que conllevó el COVID. No pudieron, porque habían privatizado la salud, habían recortado como les mandó el Fondo Monetario Internacional, siguieron las recetas, cortaron los presupuestos de salud. ¿Y qué pasó? Pues no tenían cómo atender la crisis del COVID, se le moría a la gente en la calle. Esto se vio, pero de una manera muy fuerte. Estados Unidos, el país supuestamente más rico del mundo, tuvo el mayor número de muertos en el mundo porque tiene un sistema privatizado de salud. No pudo atender la crisis. Y un país bloqueado, empobrecido por el bloqueo, como Cuba, no solamente resolvió la crisis
crisis, sino que le estaba regalando vacunas al mundo, porque crearon su propia vacuna. Para que vean que no es un tema de dinero. No es un tema de si eres rico o pobre, es un tema de dónde están tus prioridades. El país que le estaba vendiendo neoliberalismo al mundo no pudo con la crisis del COVID. Fue el más afectado de todos los países del mundo. Los países que siguieron ese modelo, todos afectados. Los que siguieron el modelo de mantener los presupuestos estatales de salud, etcétera, no recortar, etcétera, salieron mucho mejor parados en la crisis que estos otros países. ¿Bien? E incluso, repito, un país como Cuba, bloqueado, empobrecido con el bloqueo, generó vacunas que le distribuye gratuitamente al mundo, que los médicos cubanos terminaron en Italia, no sé si se acuerdan de eso, en medio de la crisis del COVID, atendiendo la crisis de Italia, del COVID. Atendiendo la crisis de Italia, fueron allí en solidaridad con los italianos y se metieron cientos de médicos cubanos allí a atender. Se colapsó el sistema de salud y por eso pidieron ayuda de los cubanos. El gobierno de Italia en aquella época, no sé si ustedes se enteraron o si se acuerdan. Entonces, y lo otro que pasó fue que en medio de esa crisis, agarran el dinero, agarran y saquean el fisco americano. O sea, le distribuyen al 1% una millonada, imprimiendo papel. Empiezan a imprimir papel, o sea, allí en Washington, la máquina de imprimir dólares, y le distribuyen. El yerno de Trump, Jared Kushner, le dieron 90 millones. La hija de Trump le dieron 50 millones. O sea, para que tengan una idea, se distribuyeron el pastel entre el 1%. Dejaron el fisco con una trillonada de deuda. Bien, entonces claro, si el mercado decide, porque ahora de momento, después tú decirle al mundo que el mercado decide, ahora de momento tú intervienes desde el Estado en la economía, que es uno de los dogmas del neoliberalismo, que el Estado no intervenga, pero intervienes no para salvar al pueblo, sino salvar al 1%. Entonces quedó ante el mundo la hipocresía ya del neoliberalismo, la crisis del neoliberalismo, la hipocresía del neoliberalismo, ahí se vio, pero al desnudo, cómo ese sistema de capitalismo salvaje no funciona. Y no solamente no funciona, es que incluso no lo, o sea, el cuento que hacen para implementarlo al tercer mundo es un cuento que ellos mismos no se aplican. Porque cuando viene la crisis, enseguida acuden al Estado para que les pague al 1%, les subsidie para que no se caigan del 1%, ¿te fijas? Entonces, eso quedó, pero bueno, ahí el neoliberalismo de ahí en adelante cae en una crisis terminal. Cuando digo terminal no es que desapareció, es que ya en una gráfica, ¿verdad? Pues está por acá abajo, está como en picada, ¿ves? Y está camino a que, bueno, ya ahora miras la segunda administración de Trump y ya ves que se acabó la globalización, el neoliberalismo y todo eso. O sea, aquí están los aranceles a los países, olvídate del mercado, de aquello. O sea, tú ves cómo entra en crisis terminal ese modelo. Luego tienes un segundo ciclo, que es el ciclo de la hegemonía americana. ¿Se acuerdan? La hegemonía del siglo XVI era Portugal y la corona portuguesa con la corona castellana, siglo XVII Holanda, siglo XIX Inglaterra, siglo XX Estados Unidos. Pues el ciclo que comienza en 1945 de la hegemonía americana entra en crisis terminal también durante el COVID. ¿Por qué? Se paraliza la economía, Estados Unidos ahora se hace un país deudor, pero trillonario con la letra T, bien, trillonario. No logran atender la crisis, no solamente eso, empiezan a robarse las máquinas de oxígeno, no sé si se acuerdan, aquí hubo una guerra de máquinas de oxígeno entre Francia, Italia, Estados Unidos y se robaban unos a otros las máquinas, ¿ustedes se acuerdan de eso?
Entonces, se vio claramente que Estados Unidos no era que estaba agarrando, China agarró máquinas y regaló al mundo máquinas. Cuba regaló vacunas. Acá estaba Estados Unidos robándose las máquinas del resto del mundo. Bien, robándose las máquinas. Ya no me voy a meter en el tema de las vacunas porque van a censurar esto. Entonces, sigamos hablando. Entonces, porque eso fue otro escándalo, ¿bien? Yo no soy antivacuna, pero eso que hicieron es otro escándalo que no voy a meterme aquí. Ahora tampoco. Entonces, entra en crisis la hegemonía americana porque se ve con claridad el mundo que la hegemonía americana, pues ese liderato que tenía para poner el orden internacional en los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, el 45, Bretton Woods, las instituciones internacionales que pusieron en pie, todo eso se fue a pique. Durante la crisis del COVID todo se fue a pique. Y entonces se vio bien claramente que Estados Unidos es un país en crisis, en decadencia. ¿Bien? Y entonces pierde el liderato internacional Estados Unidos. Pierde el liderato en el sentido de tener el consentimiento del mundo, sino que empieza la gente a ver, pero ¿qué me voy a pegar yo a esa gente? Si esa gente en cualquier momento te meten una puñalada por la espalda, se roban las máquinas entre ellos. Entonces empezó un proceso donde el mundo multipolar comienza entonces, porque claro, Estados Unidos, como ya no puede pelear en el mercado como peleaba antes, porque ya no tiene, ha botado su dinero en guerras inútiles en los últimos 40 años, ya no tienen el desarrollo tecnológico, porque mientras ellos botaban dinero en guerras inútiles, el resto para beneficiar a 7 compañías americanas, el resto del mundo invertía en tecnología y en nueva tecnología para la producción y todo eso, y de momento Estados Unidos se queda rezagado frente a otras economías emergentes, entre ellos la China. Entonces ya no pueden competir de tú a tú en el mercado, porque ya están rezagados. Entonces, ¿a qué acuden? Al juego sucio. Pues vamos a sancionar a China, pues vamos a sancionar a todo el mundo. O sea, todo lo que se mueve, que de alguna manera ellos lo sienten como una amenaza, lo sancionan. ¿Ustedes han visto eso? Es una locura. Están sancionando a diestra y siniestra todo lo que sea que ellos identifican como algo que les hace competencia, como algo que los pone a ellos en una situación. Entonces ya no compiten por las reglas del mercado que ellos mismos pusieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es a sancionar, ahora es yo agarro la tabla, las reglas de juego que pusimos, tiramos la tabla para arriba y ahora yo me impongo como me dé la gana. Se acabó la hegemonía ideológica del imperio, se acabó. Ahora está el imperio al desnudo, en crisis, donde ya todo el mundo, el que no quiera ver, oye, es porque no quiere ver, porque es que es demasiado obvio, Y ahí se inventan la guerra de Ucrania, que es otra discusión larguísima tener aquí que no puedo tener, porque eso fue fabricado en Washington. Yo no soy, para los que ya me hayan oído hablar, no sé por cuánto tiempo ya, sabrán que yo no soy un fan de Putin. Pero por favor, no vengamos a hacer un cuento de hadas de lo que está pasando ahí, diciendo que el malo de la película es Putin y no estés viendo que esto es un golpe de Estado del Imperio Americano contra Europa entera, incluyendo todos ustedes. Estados Unidos ya no puede competir en el mercado, entonces ¿a qué acude? Al juego sucio. ¿Cómo yo hago para recuperar el mercado europeo de gas, de petróleo, de aluminio, de trigo, de todos esos productos que importaban de Rusia a precios económicos para todos ustedes? Yo, Imperio Americano, ya no puedo competir porque no tengo la tecnología de competirle tú a tú. ¿Y a qué acudo? Pues a provocar una guerra en Ucrania. Esto es largo de contar porque eso viene desde los años 90, esta historia. Viene el golpe de Estado de la CIA en el 2014 contra el gobierno democráticamente electo, ponen allí milicias nazis a hacer el golpe y los ponen al frente del ejército y declaran a todos los rusos
los ucranianos de origen ruso como pueblos a exterminar. Entonces traen estos nazis en Ucrania que dirigen el ejército, traen la ideología de Bandera, el jefe de las milicias nazis de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Que invade la Unión Soviética desde Ucrania con las milicias nazis, y la ideología que era que los pueblos eslavos son razas inferiores a exterminar. Entonces, en Ucrania tienes una parte de la población numerosa que son de pueblos eslavos de origen ruso, y entonces comienza una guerra de exterminio contra los pueblos rusos, o los pueblos de origen ruso, pues en realidad son ucranianos, pero de origen ruso. En el 2014, cuando dan el golpe de Estado, empieza esa guerra de exterminio, de genocida. Entonces, pónganse ustedes en los zapatos de los rusos. De momento, tú ves, otra vez, van a entrar por ahí los nazis a invadirnos aquí, como nos pasó en la Segunda Guerra Mundial, con la misma retórica que usaron para invadirnos, la misma retórica, somos pueblos inferiores, exterminar los pueblos eslavos, no sé qué, y ahora van a hacer la guerra de exterminio de los rusos y los vamos a tener en los suburbios de Moscú. Si no, entonces tenemos un problema. O sacrificamos la economía porque nos van a sancionar y defendemos el país, o dejamos de defender el país para que no nos sancionen y al final vamos a tener problemas en los suburbios de Moscú. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí vino esa famosa discusión que lo pusieron hasta en televisión y lo pueden ver del gobierno de Putin discutiendo el asunto. ¿Qué hacemos? Entonces, porque nos van a sancionar, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos defendemos y nos sancionan la economía o no nos defendemos, no nos sancionan la economía? ¿Y qué va a pasar después? Cuando crucen la frontera, exterminan los rusos de Ucrania y siguen para acá, porque el objetivo de ellos es exterminar rusos. Pónganse en los zapatos un poquito para ver si podemos empatizar con el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, pues ahí deciden, hay que intervenir, porque si no, vamos a estar en una situación aquí, y ya lo ha dicho muchas veces Rusia, desde hace rato que viene diciendo, a nosotros no, Ucrania puede entrar en la Unión Europea, a nosotros eso no es el tema es que no puede entrar en la OTAN, porque si entra en la OTAN y estos locos nazis nos atacan y nosotros nos defendemos, se hace una guerra mundial nuclear, porque la OTAN va a salir a defender a un país de la OTAN. Entonces no podemos permitir que Ucrania entre en la OTAN con estos locos nazis en el poder. Ahora, no tenemos problema que Ucrania se quiera quedarse en la Unión Europea. O sea, lo han dicho una y otra vez. Pero aquí está censurada la prensa, aquí no se discuten esas cosas, y ni se oye el punto de vista del otro lado, y al no oírse, pues uno no sabe bien qué es lo que pasa ahí. Uno lo que está escuchando son los fake news. Mientras tanto, se le pone sanciones a Rusia, que tiene el 40% de las importaciones de Europa, de la Unión Europea, el 40% de las importaciones vienen de Rusia, les ponen sanciones a todas las empresas rusas, y ¿quién reemplaza las empresas rusas sin meter un solo soldado, sin tirar un tiro, sin recibir un tiro? ¿Quién reemplaza a las empresas rusas? Las empresas estadounidenses. Y eso está documentado en un documento del 2019 de la RAND Corporation. Si ustedes no saben lo que es la RAND, averigüen, porque ese es el tanque de pensamiento de la CIA y el Pentágono, donde ustedes quieren ver el libreto de la película de Ucrania. Léanse ese documento. 3 años antes de la guerra de Ucrania, 3 años antes lo pusieron online y está todavía allí para el que lo quiera ver. Bien. Y se titula Overextending Russia. Está escrito en inglés, no está en castellano, ni en vasco, ni en ninguna lengua, está en inglés. Entonces, se titula así, Overextending Russia. ¿Ustedes quieren saber el libreto de esa película que se llama La Guerra de Ucrania? Léanse ese documento 3 años antes. 3 años antes de la Guerra de Ucrania, que fue en febrero de 2022, ahí está explicado toda la estrategia americana de qué es lo que quieren hacer. Y lo hicieron en las narices de todo el mundo, y todavía gente en Europa que ahora tienes que pagar las tarifas de electricidad, las tarifas de gas, las tarifas de
de la comida, todo. O sea, la inflación en Europa se ha escalado. ¿Por qué? Porque ahora las empresas americanas no son empresas caritativas, que, mira, vamos a reemplazar a la rusa, te voy a vender más barato. No, 5, 6, 7 veces más caro de lo que vendían las empresas rusas. Y cuando a los alemanes se les ocurrió de que quizás deberíamos volver a negociar con los rusos, porque esto se nos está cayendo la industria, porque el gas barato venía de allá, y ahora estos gringos nos están vendiendo 5, 6, 7 veces más caro, y ahora las empresas no pueden funcionar porque el costo de la energía es demasiado, y trataron de hablar con los rusos. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? Volaron el Nord Stream. Lo volaron, un acto terrorista. Que al día de hoy, díganme dónde está la investigación de la Unión Europea sobre este tema. ¿Dónde está la investigación? La tienen tapadita, porque todo el mundo sabe de dónde vino. Hay un periodista americano que hizo la investigación y ha publicado la investigación. Todo eso se planeó en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, en Washington, ese ataque terrorista para volar el Nord Stream, que era por donde venía el gas ruso, que había sido una construcción alemana-rusa. Bien, y cuando los alemanes intentaron volver a negociar, le volaron la cosa. Entonces, fíjense, el mismo día que vuelan el Nord Stream, aparece el Baltic Stream, que viene de Noruega, un gasoducto, el mismo día, qué casualidad, ¿no?, con gas americano y noruego. El mismo día que vuelan. Entonces, bueno, qué casualidad. Entonces, el mundo está lleno de casualidades, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Eso no se ha investigado, eso no, todo el mundo, nadie quiere meterse allí, nadie quiere hablar de esto, nada. Y hay un periodista americano muy famoso que ha hecho periodismo investigativo desde la época de los escándalos de cuando Nixon fue destituido, o sea, es un periodista de larga duración que tiene un periodismo investigativo muy sólido. Hizo la investigación, entrevistó a los actores y publicó estos artículos mostrando de dónde venía el problema. Y creo que es muy obvio, porque si tú miras todos los presidentes y líderes de los Estados Unidos en los últimos 15 años, están todos en récord diciendo que el Nord Stream es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, que hay que acabar con el Nord Stream. Y están todos en récord diciendo lo mismo. Hasta que terminaron con el Nord Stream y lo volaron, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con ese gasoducto construido por Alemania y Rusia. Nunca estuvieron de acuerdo. Bueno, entonces, el neoliberalismo entra en crisis terminal, como la hegemonía americana entra en crisis terminal. Tienen que acudir a la guerra, a las sanciones, a este tipo de cosas para poder competir en el mercado mundial. Ya no pueden competir de tú a tú como antes. Y el tercer ciclo temporal que entra en crisis es el ciclo civilizatorio, de la crisis civilizatoria, que tiene que ver con ¿qué? Con el desastre ecológico, planetario. Cuando hubo un parón en la economía mundial durante el COVID, ¿ustedes se acuerdan? De momento, en cuestión de 3, 4 meses, se regeneraron bahías donde no veían peces, se regeneraron espacios donde no aparecían aves, la naturaleza se empezó a regenerar, pero rápidamente cuando hubo el parón económico, ¿ustedes se acuerdan? Y quedó evidenciado que la crisis, el llamado crisis climática, que yo le llamo la catástrofe ecológica, tiene que ver con un sistema civilizatorio de muerte destructivo de la vida, que estamos destruyendo la vida en el planeta, y eso está clarísimo. Y en el COVID quedó, pero clarísimo, cuando hubo el parón de varios meses y de momento se regeneró la naturaleza como nadie se esperaba. Y empezaron a aparecer árboles, animales, aves, peces, etcétera, en lugares que habían desaparecido. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que hubo gente que llamó la atención, mira qué curioso, que de momento ahora aquí aparecen, habían puertos donde no se veía, el agua era, y de momento se hacen transparentes, y de momento, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, paró la economía y de momento la naturaleza se regenera. Quedó evidenciado
la crisis civilizatoria en la que estamos metidos, que tiene que ver con una crisis de un sistema que está destruyendo la vida en el planeta, no solamente vidas humanas, que ya les he dicho. O sea, fuimos de cristianízate o te mato en el siglo XVI a civilízate o te mato en el siglo XIX, a desarróllate o te mato en el siglo XX. Claro, no, tú eres un subdesarrollado que hay que, te tienes que desarrollar, yo te voy a ayudar a desarrollarte. Y entonces vienen los golpes de Estado de la CIA para poner dictaduras desarrollistas en América Latina, África y Asia, a nombre de que tú eres un subdesarrollado. Claro, tu pobreza y subdesarrollo tiene que ver con 500 años de saqueo, pero no hablan de eso. Dicen, no, es que tú tienes una cultura de pobreza, de subdesarrollado, hay un problema contigo. Entonces vamos a resolverlo. Tú no estás convencido que tienes que seguir nuestras políticas. ¿Cuáles eran esas políticas desarrollistas? Permite que los países imperialistas occidentales exploten tu mano de obra barata, abarátale, no le cobres impuestos, no le cobres costo de agua, no le cobres costo de electricidad, y algún día te vas a industrializar y serás como nosotros, desarrollados. Esa era la receta. Medio planeta dijo, no, espérate, yo no quiero eso. ¿Y qué pasó? Pues si no lo quieres, voy a tener que usar la fuerza. Dictaduras de la CIA desarrollistas por todo el planeta. En el golpe de Estado de Indonesia en el año 65, el primer mes del golpe de Estado mataron a más de 1 millón de seres humanos. Pongo eso de ejemplo para simplemente llamar la atención de que esto no es una cosa que pasó con Pinochet en América Latina. No, esto es planetario. Y estamos hablando de millones de seres humanos asesinados. El cristianízate o te mato, millones de seres humanos asesinados en el siglo XVI. El civilízate o te mato, millones de seres humanos, sobre todo pueblos originarios del planeta entero que fueron exterminados a nombre de la civilización y el progreso. Civilízate o te mato. Siglo XX, desarróllate o te mato. Golpe de Estado de la CIA, exterminio de poblaciones, desaparecidos, millones de desaparecidos. Bien, que habrán escuchado ustedes algo de eso. Siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres autoritario. Claro, muchas de esas dictaduras eran los golpes de Estado que la CIA había puesto allí, destruyendo democracias, destruyendo países, y esas dictaduras venían de esos golpes de Estado de la CIA. Claro, no te dicen eso, pero tienes una cultura autoritaria. Yo te voy a enseñar democracia y voy a traer tanques de guerra, voy a traer aviones y bombarderos, voy a invadir tu país a enseñarte democracia. Eso fue lo que vimos en los primeros 20 años de este siglo, en todas esas guerras que hubo por el Medio Oriente. El democratízate o te mato. ¿Se acuerdan de eso? Ahora estamos en el momento de decadencia, porque antes te vendían la moto de que venimos a cristianizar. Todo esto son fake news, porque no vienen nunca ni a cristianizar, ni a civilizar, ni a desarrollar, ni a democratizar. Vienen a saquear, pero necesitan adornarlo de alguna manera. Entonces viene el cristianízate, te vengo a cristianizar, que suena bonito, vengo a salvar almas y no sé qué. Vengo a civilizar, porque tú eres un salvaje, un bárbaro, te voy a civilizar ahora, no sé qué, yo traigo civilización. Vengo ahora a desarrollarte, porque tú eres subdesarrollado, tú estás empobrecido. 400 años de colonialismo, ¿cómo no vas a estar empobrecido, por favor? O sea, pero bueno, hay algo mal contigo, vengo a desarrollarte. Y lo que tienes que hacer es entregar tu país al capital transnacional, al capital financiero, para que inviertan en tu país, para que se lleven la riqueza de tu país, todos los recursos naturales, e incluso provean mano de obra barata al gran capital, y algún día serás como nosotros. Siglo XXI, democratízate o te mato, tú eres autoritario. ¿Ves? Todas esas dictaduras que ellos pusieron, luego dicen, no, es que tú eres autoritario. Entonces hay que enseñarte democracia. Y hoy, en la etapa de decadencia, ya no es ni civilízate, ni democratízate, ni desarróllate, ni cristianízate. Ahora es suicídate o te mato.
Gaza. Gaza es el proyecto del suicídate o te mato, donde ya no te venden ni la moto. En la etapa de decadencia es que vamos a... Y ahora es suicídate o te mato porque necesitamos poner un resort turístico aquí de hoteles frente a estas playas. O sea, ya se acabó la retórica de embellecimiento. Ahora es el descaro absoluto. La modernidad occidental de los últimos 500 años, ese proyecto civilizatorio de muerte, destructivo de la vida humana y no humana, es Gaza. Gaza es la modernidad occidental. Búsquense la foto que salió en El País de hoy de Gaza. Mírenla. Lamentablemente yo había traído un periódico y lo perdí, que lo quería mostrar. Mírense esa foto de los escombros. Esa es la modernidad occidental. Es un proyecto civilizatorio que lleva más de 500 años y que está destruyendo la vida en el planeta a escala planetaria. Y estamos en un momento mesiánico para la humanidad. Porque estamos en un momento donde ya nadie puede decir, yo no sabía. Yo no me enteré y me lavo las manos. Está en las narices de todos nosotros el genocidio en Gaza. Está en las narices de todos. Todos sabemos lo que está pasando allí. Nadie puede decir yo no sabía. Y ahora la humanidad se levanta como sujeto político. Por primera vez estamos en una situación donde la humanidad se hace sujeto político para acabar con ese genocidio, o tenemos los días contados en el planeta Tierra, porque ese genocidio en Gaza es un laboratorio de nuevos genocidios. Están usando inteligencia artificial en el genocidio en Gaza. Hay una lucha entre dos élites a nivel mundial, que es la élite de los fascistas tradicionales de toda la vida, que en el momento de decadencia buscan cómo salvar el sistema y cómo salvarse ellos, que yo le llamé al principio los bomberos del capitalismo, que vienen a tratar de contener el fuego que crea el mismo sistema para salvar el sistema del mismo sistema, de los problemas de ese sistema. Y hay una nueva élite, que es la élite de Davos, que son tan fascistas como los otros, pero que tienen un proyecto político diferente. Y es muy engañoso. La élite de Davos no está tratando de salvar el capitalismo. La élite de Davos reconoce que este sistema ya tiene los días contados y va a sucumbir. Lo que la élite de Davos, que es el capital, gran capital financiero internacional, intenta hacer es cómo nos salvamos nosotros el 1% ante la caída del sistema capitalista. Ese sistema se cae. ¿Cómo ese 1% se salva? Pues creando un nuevo sistema histórico peor que este. Y eso es lo que alguna gente ha nombrado como el tecnofeudalismo, que es un nuevo sistema. O sea, este sistema de más de 500 años se cae, sucumbe, viene una catástrofe económica que se cae. Entonces, en lugar de tratar de salvarlo, como hacen estos fascistas tradicionales, vamos a tratar de crear uno nuevo peor que este usando las nuevas tecnologías. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene eso de fascista? Hay que escuchar lo que dicen. Estos de Davos dicen, es un discurso diferente y por eso confunde a la izquierda. Mucha izquierda se confunde con los de Davos.
Ellos dicen que hay una crisis ecológica. El planeta está en crisis ecológica. Ellos reconocen eso. Los fascistas estos que vienen del siglo XX, tradicionales, ellos son negacionistas frente al problema ecológico. Estos otros dicen, sí, hay un problema ecológico. Pero donde tú tienes que mirar, dicen que hay una crisis del sistema capitalista. Que las desigualdades del capitalismo son insostenibles, no se va a poder resolver ese problema. Ellos hasta suenan feministas y suenan, o sea, cuando tú los oyes pareciera. Lo que tenemos que mirar no es qué dicen en términos de descripción de problemas, sino cuáles son las soluciones. Ahí es donde se les ve el rostro verdadero. Cuando dicen que hay crisis ecológica, para ponerles un ejemplo, ellos dicen hay una crisis ecológica, pero no porque hay un sistema que está destruyendo la vida, no es porque hay una civilización de muerte, no es porque el sistema estructuralmente está destruyendo la vida en el planeta, no. Es un problema de que hay demasiados seres humanos. Es un problema demográfico. Yo le llamo ecomalthusianos. ¿Se acuerdan de Malthus, el economista británico del principio del siglo XIX, que decía el desempleo y la pobreza es porque hay demasiados seres humanos, no es un problema estructural del sistema, es que hay demasiados seres humanos. Entonces, el problema del sistema no es el sistema, el problema es que hay muchos seres humanos. Entonces, tenemos que reducir la población del mundo. Hay 8.000 millones de seres humanos y tenemos que reducirlo a 2.000 millones. Hay 6.000 millones de más. Ahí es donde se le ve el rostro a el fascismo de Davos. ¿Qué están anunciando con eso? Que hay 6.000 millones de seres humanos que están de más, que están redundantes y que hay que reducir la población de 8.000 millones a 2.000 millones. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso? Ahí está el laboratorio de Gaza, usando inteligencia artificial. Ahí están enfermedades que surgen, no me voy a meter en detallar eso, de los laboratorios, bien, que eso está requete documentado. El que todavía no sepa de dónde salen estas enfermedades globales, con todo respeto, están bien perdidos. No han escuchado los debates en el Congreso americano, que allí lo dicen abiertamente de dónde salen. En el Congreso americano se discute esto, ya no es aquel cuento que no es chino, es gringo, de que había un murciélago, que los chinos comían murciélagos. ¿Ustedes se acuerdan de ese cuento? Es un cuento gringo, eso no es un cuento chino. Los chinos han comido murciélagos por más de 1000 años y nunca ha habido ningún problema. O sea, ¿de dónde sale este cuento? Bueno, es un cuento gringo, que ya en el Congreso americano no se discute que si los murciélagos de Wuhan. Eso ya se quedó de lado. La pregunta es, de los laboratorios de Wuhan y de otros lugares donde tenían esto, ¿se escapó o escaparon el virus? Esa es la pregunta. En el Congreso americano, yo no estoy aquí diciendo nada, no, que Ramón está diciendo, no, yo no lo digo. Vean las vistas públicas del Senado de los Estados Unidos. Pónganse a escuchar eso. Lamentablemente están en inglés. Si no sabes inglés, no te enteras. Pero yo me he sentado por horas a escuchar eso. Porque ahí sale lo que no te van a poner en la prensa. Entonces, estamos en un momento mesiánico para la humanidad. O actuamos, nos levantamos como humanidad
y acabamos con este sistema de muerte, esta civilización de muerte, y construimos una nueva civilización fundada en la vida, en la producción y reproducción de la vida, no la producción y reproducción de la muerte, o esta civilización va a acabar con la vida en el planeta Tierra. Esa es la disyuntiva en que estamos. Y perdónenme que sea tan escueto y tan fulminante en lo que estoy diciendo, pero es que no veo otro camino. O nos levantamos como una humanidad y le decimos basta ya, o ese sistema civilizatorio con todas esas élites corruptas y fascistas van a acabar con nosotros. Y no sé con cuántas otras especies que se están llevando por el medio. Entonces ya son me he pasado por 7 minutos, entonces voy a parar aquí para abrirlo a discusión. Muchas gracias. Bueno, bakarrikan hitz egin du urterdi paperik ikusi gabe. Ditugu eta 10 minutu, 15 minutu galderak egiteko, norbait galdera baldin badauka, mikrofono askatu behar du, hau guztia dagoelako grabatzen, eta etxean daudenak eta grabazioan gera dena grabatuta. Nora ausartzen den. Digo que turno de preguntas, hay 10 minutos, que pidan el micrófono porque está grabándose en streaming para que puedan escuchar desde casa. Micrófono. ¿Pero hay micrófono? Se supone que hay micrófono. Yo creo que no hay micrófono. Bai, beira, hor dago. Bai dijoa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición. Creo que estamos todos demudados después de escucharle, pero siempre es interesante escuchar otras perspectivas. En todo lo que ha comentado, me gustaría saber cómo cree que lo que se conoce como el sur global puede tener algún tipo de protagonismo en lo que sería la lucha contra estas 3 temporalidades que están decayendo, ¿no? Porque no solamente están Estados Unidos y Europa y China, el mundo es mucho más amplio, afortunadamente, y hay algo que se considera el sur global, que yo creo que cada vez es más protagonista, pero me gustaría que usted concretase un poco cómo lo ve. Sí, mira, ahora mismo hay 2 bloques, que es el mundo que llaman que es el mundo unipolar de Estados Unidos, Europa y los imperios occidentales, que no te preguntan qué tú quieres, sino que te lo imponen, violando la soberanía de los pueblos, etcétera. Y tiene el mundo multipolar, que no deja de ser un mundo que tiene problemas también, pues un mundo que sigue siendo capitalista, sigue estando dentro del proceso de la modernidad occidental, no están fuera, pero tienen algo que por lo menos le da un espacio de maniobras al sur global, y es el respeto a la soberanía de los pueblos. Hay un respeto a la soberanía de los pueblos en el mundo multipolar que no existe en el mundo unipolar, y que da un espacio de maniobra para más o menos moverse ahí para los países que se plantean en el sur global transformaciones importantes y radicales al sistema en que estamos. Fíjate, yo acabo de ver hoy una noticia que me ha dejado perplejo. Me deja perplejo porque pues, le han dado, no sé si se acuerdan, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, cuando el tipo estaba invadiendo Libia, invadiendo Siria, y le dan el Premio Nobel de la Paz. Y aquello fue una cosa que todo el mundo el planeta entero se quedó perplejo de que le dieran el Premio Nobel de la Paz a una persona que ha iniciado guerras en varios países, que continuó las otras guerras que ya heredó, que nunca las paró y que además abrió nuevos frentes de guerra en otros países. Entonces, yo pensé que no iba a haber nada más ridículo que eso después de que le dan el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama. Se lo acaban de dar, lo vi hoy en una noticia, a María Corina Machado. Yo no sé si ustedes conocen a María Corina Machado,
pero esa es una fascista venezolana que tiene un récord impresionante de fascismo. O sea, participó del golpe de Estado contra el presidente electo Hugo Chávez en el 2002. Estuvo ahí metida. Viene llamando a que Estados Unidos invada Venezuela desde hace años. Viene ofreciéndole a los países que quieran invadir Venezuela, que invadan, que ella se va a encargar de que se lleven el petróleo, se lleven las minas de oro. Es uno de los países más ricos del mundo. Tiene los pozos de petróleo más grandes del planeta Tierra. Tiene minas de oro más grandes del planeta Tierra. Tiene minerales para industria electrónica, para los teléfonos móviles, para industria de guerra de las más grandes del mundo. Entonces, ella ha ofrecido esto al mejor postor, ¿no?, a cambio de que invadan Venezuela y tumben al gobierno bolivariano, tumben la soberanía de Venezuela. Ella ha estado con Guaidó en el saqueo de Juan Guaidó, aquel tipo que se declaró presidente en una plaza, ¿ustedes se acuerdan? Y después con la firma iba por todos los bancos de donde Venezuela tenía cuentas de banco, con el aval de Estados Unidos y Europa, y se robó hasta los clavos de la cruz. Bien, eso decimos en Puerto Rico. Hasta los clavos de la cruz se robó. Se llevó el oro venezolano de los bancos de Londres, o sea, un saqueo. Vendió la empresa Citgo de Venezuela en los Estados Unidos, que dejaba una cantidad de miles de millones de dólares al año, o sea, más de 30.000 millones de dólares en ganancia al año. La vendió, pero así, a precio de baratillo de mercado. ¿Ah? ¿Cómo? A precio de baratillo. Y esa señora avaló todo ese saqueo de Juan Guaidó y estuvo ahí. Ha estado en las guarimbas. ¿Saben lo que son las guarimbas? Son grupos paramilitares que meten el imperio allí, y ella los ha apoyado y los ha estimulado, que van por las calles matando gente en las calles en Venezuela, para luego en la prensa internacional, ustedes cuando abren los periódicos acá, Maduro matando a la oposición. Eso es lo que ustedes leen aquí, los fake news. Pero allí, la gente en Venezuela sabe muy bien a quién están matando. La mayoría de los que matan son chavistas, estos grupos paramilitares. Y en las elecciones pasadas de julio, ella fue la que alegó que supuestamente, y presentó pruebas, todas falsas, pero las presentó allí. Luego se investigaron las pruebas que presentó y todas eran fabricadas en Nueva York. Las actas de los colegios electorales de Venezuela, fabricadas en Nueva York con resultados falsos, para decir que Nicolás Maduro se había robado las elecciones, y mandó y estimuló que los guarimberos se tiraran a la calle en Venezuela a fines de julio del año pasado, matando gente, destruyendo el país por todos lados. Entonces, esa señora le acaban de dar el Premio Nobel de la Paz. Bien, entonces yo me quedé con frío. ¿Qué pasa? En el sur global hay iniciativas, ¿no?, de intentar producir otro mundo posible. Muchos de los países del sur global que tienen esta agenda se han alineado con el mundo multipolar, no porque necesariamente estén de acuerdo, porque ahí nadie está de acuerdo con nadie. O sea, que tienen en común China con Irán, que tienen en común India con Sudáfrica. Lo único que tienen en común es el respeto a la soberanía. Porque el otro bloque lo que hace es sancionar, porque ya como no pueden competir en el mercado mundial de tú a tú, pues acuden al juego sucio. Y eso es lo que los ha unido a todo ese bloque, intentando crear un nuevo mercado que al menos respete la soberanía y las reglas de juego del mercado internacional. Eso es lo que está pasando. Y entonces el sur global, montones de países de África, de Asia, se han alineado con el mundo multipolar. Por esto mismo, porque al menos ahí tú tienes un espacio de maniobra de soberanía que el otro bloque no te da. El otro bloque lo que hace es destruir cualquier espacio de soberanía que tú tengas. Entonces, y lo digo no como idealizando, no vamos a idealizar, porque realmente ahí hay una cantidad de países, ahí hay de todo en el mundo multipolar. De todo quiero decir países que uno puede decir, mira, qué interesante, y otros países que uno puede decir, bueno, qué desastre, ¿no? Pero al menos las reglas de juego
que ellos están implementando son reglas de juego, al menos mucho más claras y mucho más respetuosas de la soberanía de los pueblos, que es lo único que tienen en común, la defensa de la soberanía, no tienen nada más en común. Ideológicamente, no es como la Guerra Fría, ¿te acuerdas? Que era el bloque socialista, el bloque capitalista. Eso ya no es así, aquí no hay bloques ideológicos, es más una cosa pragmática, de que el bloque unipolar lo que hace es imponerse con sanciones, con bloqueos comerciales, con guerras, con todo eso, y los otros están diciendo, oye, necesitamos crear otro bloque económico mundial que le pase por el lado a este bloque unipolar que no nos deja operar, que lo que hace es todo el tiempo destruir las posibilidades, ¿ves? Y entonces yo creo que por ahí se está gestando algo que es positivo, pero que no es una solución con letra mayúscula. ¿Ves? Que todavía hay mucho que recorrer ahí. Entonces, pero que al menos frente al otro bloque, un país como Venezuela, por ejemplo, bloqueado por Estados Unidos, tiene ahí un margen de maniobra con el mundo multipolar que no lo tiene en el mundo unipolar. ¿Ves? Los bancos europeos le han robado con la firma de Guaidó millones. El papá de Guaidó tiene una empresa de taxis, pero de no sé cuántos cientos de taxis en Madrid. En Madrid. Toda esa élite que ha saqueado con Guaidó, están todos en Madrid. Es una especie de burguesía en el exilio que se ha enriquecido con este cuento de que él es el presidente y él firmaba las cuentas de banco y se llevaban el dinero. Imagínate lo corrupto que es la cosa, que la oposición venezolana que estaba con Guaidó, un montón de gente se ha separado y hacen su propia oposición porque ese grupo corrupto de los Guaidó y María Corina y compañía es demasiado descarado. Se están robando el dinero del pueblo venezolano. Entonces, a ese nivel llega la cosa. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ese mundo unipolar está todo el tiempo saboteando todo lo que puede. ¿Ves? ¿Por qué? Porque les interesa, un país como Venezuela, les interesa el petróleo, les interesa dominar y explotar la riqueza de Venezuela. ¿Entiendes? Venezuela tiene más elecciones que ningún país en el mundo, tiene más de 33, 34 elecciones desde el 98 para acá. Desde que Chávez ganó la presidencia de Venezuela en el 98 hasta el día de hoy, tiene más de 34 elecciones. O sea, más elecciones que los años que han pasado. Y entonces, y han perdido 2 elecciones y han reconocido que han perdido las elecciones cuando las han perdido. Bien, y tienen un sistema electoral que no me puedo meter aquí, demasiado sofisticado a prueba de robo de votos. Y no me voy a meter a explicar eso aquí, me puede tomar 1 hora por lo menos, cómo es que opera, todos los mecanismos de fiscalización que tiene, cómo está digitalizado, pero está también en papeleta, o sea, lo digital y la papeleta, y puedes contrastar, ¿no?, el voto de papel y el voto de digital, y cómo no se puede informar los resultados sin que todos los partidos tengan en las manos los resultados electorales y aprueben que ese fue el resultado. Entonces, es como a prueba de corrupción. Ya quisieran los países europeos tener un sistema transparente electoral, o Estados Unidos mismo, como el que tiene Venezuela. Pero no tengo tiempo de elaborar eso aquí. Tiempo es lo que no tenemos, ya son -10. Ya estará de noche fuera, yo creo. ¿Alguna pregunta? Es que las respuestas son muy largas. Ok, pues si quieres la pongo más corta. Una pregunta y cortita la respuesta. Norbaitek nahi badu? Galdetu? Yo creo que como individuos no vamos a ningún sitio, tenemos que hacerlo como colectivo, como pueblo, ¿ves? ¿Quién lidera esa corriente? Poner la esperanza en que la humanidad se levante contra todo lo que está ocurriendo. Pero la humanidad como esa masa, ¿cómo se regula todo? Bueno, pero fíjate lo que está pasando con la lucha con Palestina. Hay un levantamiento mundial hoy día por todos lados, y no es un levantamiento de izquierda a derecha, de aquello de lo otro, es un levantamiento de la humanidad entera contra ese genocidio
Hay millones y millones y millones de personas que se han movilizado en las calles, etcétera. Y entonces, el quién lidera, eso es algo que yo no lo decido. Eso lo deciden los pueblos. Eso se decide en la marcha. O sea, eso no es algo que yo puedo venir aquí a decirle, dirá a fulano sultano. O sea, eso no funciona así en ninguna parte del mundo. El quien lidera, a menos que sea impuesto por arriba. ¿Ves? Entonces ahí tú tienes quien lidera impuesto por arriba, con un golpe de Estado, con mecanismos de imposición estatal para que, etcétera, ¿no? Hay múltiples mecanismos, pero si queremos pensar en un liderato popular, eso ya es un procesos populares en diferentes partes del mundo, y eso lo deciden los pueblos, la gente, no va a ser algo que alguien puede con el dedo hacer así. Pues si no, ya sería un problema eso. ¿Cuáles serían las acciones concretas que sugieres a seguir en esta colectividad? Yo sí creo que el individuo no va a ser aquel que va a solucionar, ni siquiera pensando. Pero, ¿de qué forma pasas de esta abstracción de la manifestación del estoy en desacuerdo a acciones concretas en donde el colectivo vaya sumándose para que realmente empiece a cambiar algo? Porque el problema sí de la manifestación es justamente que se queda en lo abstracto. Y sí, todos estamos en contra del genocidio, qué feo, pero ¿y luego qué? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se tiene que mover el colectivo para que empiece a haber un cambio real y que realmente empiece a generarse esta conciencia, pero una conciencia hacia la acción, no una conciencia en donde, pues, qué feo y paso la nota? Sí, yo creo que la respuesta a eso pasa por lo siguiente. El sistema civilizatorio de muerte que he nombrado aquí forma parte, se materializa, se concretiza en un sistema imperialista mundial. ¿Bien? Entonces, ese sistema imperialista mundial es lo que materializa ese proyecto civilizatorio de muerte que he descrito aquí. Entonces, yo creo que el horizonte hacia donde tenemos que marchar es hacia un horizonte antiimperialista. Es decir, el antiimperialismo como proyecto político de la fundación de un nuevo sistema civilizatorio, más allá de este, que es lo que Enrique Dussel llamaba, el filósofo de liberación latinoamericano, la transmodernidad. Un proyecto civilizatorio más allá de la modernidad capitalista occidental. Entonces, el proyecto de largo, o sea, en el horizonte tiene que tener el carácter antiimperialista. ¿Qué significa carácter antiimperialista? Bueno, si yo estoy en mi isla, en Puerto Rico, yo soy antiimperialista estadounidense porque es una colonia de los Estados Unidos. Si estoy en Venezuela, soy antiimperialista estadounidense porque es el imperio que tiene encima. Pero si estoy en el Estado español, yo soy antiimperialista español. ¿Bien? Porque ese es el Estado imperial que está dominando todas las naciones dentro de este Estado. Entonces, tienes que tener un proyecto antiimperialista donde quiera que te encuentres, ¿no? Como parte de un proyecto de la fundación de un nuevo sistema civilizatorio que sea más democrático, más justo, que sea ecológico, que sea feminista, que sea antirracista, ¿ves? Que respete la vida, que tenga en su centro la producción y reproducción de la vida, no la destrucción de la vida. Entonces, para eso tenemos que pensar en un proyecto antiimperialista global desde donde quiera que nos encontremos. Y puede ser que en un sitio el antiimperialismo sea contra un imperio, ¿no? Y en otro sea contra otro imperio. Pero ese antiimperialismo nos une en la lucha por crear un nuevo sistema civilizatorio más allá de esta civilización de muerte.